nuevo con ustedes y aquí en el estudio con el secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez Navarro. Buenas noches. Buenas noches. Señor Gómez Navarro, con todos los datos de que ya disponemos, ¿cuál es su opinión acerca del fraude del hombre que considerábamos hasta ahora el más veloz del mundo? Bueno, yo creo que lo primero es la sorpresa, porque no es una sorpresa que un atleta haya tomado un producto, y en concreto un anabolizante que incrementa el paquete muscular, porque está más o menos en la calle que no es un único caso, sino que hay bastantes que lo toman. Sino la sorpresa es que se la haya detectado, porque este es un producto que en general se toma a principio de temporada, que se elimina cuando ya se compite, ya se ha eliminado, que ha producido el efecto, el incremento de la masa muscular y que por lo tanto lo que es una enorme sorpresa es que se la haya detectado en una competición como esta, que tenía una fecha fija, que por lo tanto él sabía que iba a participar aquí, que iba a tener un control riguroso antidoping y por lo tanto al final lo que te sorprende es que ha sido una pequeña chapuza. Existía una opinión así como bastante generalizada en el sentido de que había ciertos deportistas que eran tan famosos que prácticamente eran intocables y parecía que a esos deportistas, aunque diesen positivo, pues no se iban a atrever las autoridades a decir que habían dado positivo. Esto se ha venido abajo totalmente. Vale, yo creo que esa suposición era falsa, porque aunque las autoridades hubiesen querido hacerlo, la información la maneja mucha gente y antes o después se hubiese sabido que habían ocultado y encubierto un control antidoping, lo que hubiese sido el desmoronamiento del prestigio de las instituciones y de las autoridades. Por lo tanto, ninguna autoridad en este momento es capaz de encubrir algo de esto porque sabe que es su propio hundimiento. Vamos a cuestiones estrictamente deportivas. El deporte sin credibilidad, ¿en qué se queda? Yo creo que es que hay dos deportes. Hay la práctica del deporte, el que el ciudadano y una persona practique el deporte porque le gusta y porque es bueno para su salud física y psicológica, y hay la alta competición y de alguna manera el circo, que es una competición de este estilo. Yo creo que el primer campo no tiene la menor duda, que hoy todo el mundo acepta que eso es positivo, especialmente para los jóvenes, pero para cualquier persona. Y la alta competición tiene elementos positivos y negativos, hay mucha contradicción, hay fenómenos que se entrecruzan de profesionalismo, de mercantilismo, de utilización de fármacos para la mejora de los rendimientos, y cada aspecto tiene elementos suficientes para pasarnos aquí horas hablando. Y tiene elementos positivos y elementos negativos. Cuando lo que ves más son los elementos negativos, como estamos viendo algunos de ellos este día, como es la utilización de productos prohibidos y de drogas, que tienen un efecto muy negativo sobre la propia salud de los deportistas, los anabolizantes en concreto, pues tienen una tendencia, son cancerígenos y producen cáncer. Ves el aspecto negativo y hasta te puedes llegar a deprimir. Los días que ves el aspecto positivo de la superación de uno mismo, lo que hay de esfuerzo, de voluntad y de superación del ser humano, pues evidentemente esos días estás satisfecho y contento, y se mezclan los dos en una competición de ese estilo. Ayer concretamente pasó justamente esto, en las diversas pruebas atléticas que hubo. Por ejemplo, asistimos al triunfo de un atleta en 10.000 metros que esperó prácticamente en la línea de meta que su compañero de entrenamiento llegase para fundirse en un abrazo. Eso fue un aspecto humano muy bonito, y después surgió este otro aspecto. Entonces, la cuestión concreta era referida a que si el gran público va a empezar a pensar que o sea, no se va a creer a los atletas y a los récords que consiguen, porque siempre va a haber una sospecha de que de alguna manera no solamente es el mismo atleta el que consigue ese récord, sino que está ayudado, digamos que biológicamente. Bueno, es que eso sí que es un fenómeno que hay que analizar en profundidad. Hoy en día, en el deporte de alta competición, todos los deportistas toman algún producto químico o algún producto farmacológico. Y entonces hay una serie de ellos que están prohibidos y que por lo tanto se consideran doping, y otra serie de ellos que no están prohibidos, o bien porque se conocen y no se consideran doping, o bien porque lo utilizan determinados países que están en la cabeza de la investigación, no los conoce la mayoría de los países y por lo tanto no se pueden prohibir porque el colectivo no los ha prohibido. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, por un lado hay que desmitificar el doping, pero por otro lado hay que intentar plantearse qué sentido tiene la utilización de productos químicos y farmacológicos en ayuda al deportista. En qué medida eso es necesario, en qué medida es conveniente. Y desde luego, en cualquier caso, la lucha frente al doping solo se puede plantear si se hace a nivel internacional.
El que un país lo luche individualmente por su cuenta, bueno, está bien, moralmente y éticamente es una postura muy razonable y muy de alabar, pero evidentemente eso no soluciona el problema y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la competición internacional, el país que margine totalmente la utilización de productos químicos sepa que renuncia al éxito deportivo en la alta competición. Los países que se han planteado eso más serio, que hasta ahora yo creo que son los países nórdicos y Inglaterra, que está empezando a tomarlo muy en serio, pues van a ver el efecto en los resultados a medio plazo, porque hoy en día la ayuda farmacológica es muy importante en ese deporte de alta competición. Hay un doping institucional. ¿Y cómo se puede luchar contra el doping institucional? Es decir, si hay todo un país que considera que sus atletas deben de ser ayudados químicamente, aunque los productos que se utilicen sean prohibidos, y todo el país institucionalmente apoya esto, ¿cómo se puede luchar contra eso? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy difícil luchar contra eso. En segundo lugar, eso solo se puede dar en países no democráticos. En un país democrático eso inmediatamente produce una opinión pública y un problema de contradicciones dentro del propio país. Y solo países monolíticos y no democráticos son capaces de hacer eso y al mismo tiempo que eso no se haga público. Y por lo tanto eso solo es posible en los países no democráticos. En los países democráticos, llámese desde Estados Unidos a un lado a cualquier país europeo, al final, si se hace colectivamente de instituciones estatales, eso sale de la opinión pública, porque ahí lo cuentan, los periódicos lo publican, los medios de comunicación, y eso plantea un dilema y una batalla interna que termina trascendiendo y que por lo tanto no es planteable eso. Lo que sí sucede es que hoy en día, más o menos, casi todo el mundo del deporte cree que hay países que lo hacen. Bulgaria. Hombre, no quiero hablar de ningún país en concreto porque tampoco existe la prueba documental. Fundamentalmente porque evidentemente esos países han hecho una política de Estado del deporte, lo han convertido en un elemento de prestigio y por lo tanto están a la cabeza de la investigación farmacológica en ese campo. Entonces cuando el Comité Olímpico Internacional prohíbe un producto, ellos ya están utilizando otros de mayor desarrollo y por lo tanto ya no utilizan los productos prohibidos. Sí, sí, para los búlgaros aquí les han pillado, vamos, o sea... Bueno, yo creo que quizá, pues probablemente han cometido un error. Es decir, sí parece que en la halterofilia, pues el equipo búlgaro ha dado varios resultados positivos y las noticias que yo tengo es que parece que han retirado el equipo. Sí, efectivamente, han retirado todo el equipo de halterofilia. Se han ido todos. Pero entonces los organismos deportivos internacionales, ¿qué pueden hacer en la lucha contra el doping? Y siempre detrás, buscando en lo que se han adelantado los equipos médicos deportivos de estos países. ¿Hasta dónde puede llegar? Es que parece que la trampa va por delante de la ley. Hombre, si la trampa consiste en que se utilizan productos químicos, evidentemente hasta que la colectividad no conoce esos productos químicos no puede prohibirlos. Y por lo tanto no puede montar el sistema para detectarlos y por lo tanto sancionador. Es decir, al final tú sancionas cuando has detectado un producto que has buscado. Si tú no sabes que determinado producto es un producto que es bueno porque incrementa la masa muscular o porque estimula o por cualquier motivo, pues no lo buscas. Y inclusive hay productos que aunque los busques, hasta que no ha pasado un cierto tiempo no encuentras los procedimientos de análisis. Por ejemplo, el producto que se ha detectado a Ben Johnson es un anabolizante que hasta hace 1 año y medio, 2 años, no había mecanismos de detectar. Por lo tanto, pues por eso determinados atletas lo han seguido tomando porque creían de alguna manera o se han equivocado. Lo de Ben Johnson en el fondo es un error porque pensaban que no os lo iban a detectar.